Hola, les voy a contar en este video una solución al TP2, el Reexplorando Properati. ¿Se acuerdan que en este TP teníamos que responder algunas preguntas guía para explorar la base de datos de Properati? Y como les dijimos, había distintas formas de resolverlo. Yo les voy a contar lo que se me ocurrió a mí y les puede servir, y también está bien que hayan tomado otras decisiones y hayan explorado y resuelto de otra manera. Así que tómenlo como un ejemplo nada más. ¿Está bien? Bueno, se los voy a mostrar en un script de R y bueno, vamos a ir pasando por la primera parte en este video y después en otro video por la segunda parte. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan que teníamos primero que cargar los datos? Teníamos el CSV con la base completa, pero nos pedía que nos quedemos para esta primera parte con las propiedades anunciadas en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, propiedades en venta y con los anuncios en dólares. ¿Está bien? O sea que ya importamos, ya tenemos acá abajo todo el dataset. Fíjense que tiene, ¿cuánto? 388.000 propiedades anunciadas. Lo que vamos a hacer ahora es filtrar esta base para quedarnos únicamente con las de capital en venta y en dólares. Entonces lo que voy a hacer es definir un vector que quiero que sea verdadero, que valga true en las filas que cumplan estas tres condiciones, ¿sí? Que la columna L2, que era la de la provincia, digamos, sea capital federal, que la operación sea venta y que el currency sea en dólares. Bueno, si quieren pueden ver, vamos a abrir acá, si no se acuerdan. Eh, Vemos que tenemos un montón de columnas que tienen que ver con un ID del aviso, cuando se publicó, cuando terminó la publicación, ubicación geográfica, y después tenemos L1, L2, L3 y L4 que tienen que ver con la ubicación. La región, tenemos el país, L2 es de alguna forma la región, puede ser la provincia o algo más pequeño que la provincia, y después tenemos un barrio o ciudad en L3 y así. Tenemos número de habitaciones, de baños, superficie, precio, la moneda, bueno, etc. Entonces lo que voy a hacer con este vector filtro es que me seleccione con verdadero y falso solamente las filas que tienen que cumplen estas tres condiciones, o sea que la propiedad sea capital federal, tipo de operación venta y el currency sea dólares. Entonces corro esto y después defino un subset del dataset inicial, que lo voy a llamar d.cava.venta.dólares, y ese va a ser el dataset de inicio. ¿Está bien? Fíjense que se redujo enormemente la cantidad de observaciones que teníamos. Muy bien. Piensen ahora ustedes también, si no lo hicieron ya, por qué lo hice de esta manera y no lo hice usando otra forma de definir el filtro, que sería decir que quiero que L2, la columna L2 sea igual a capital federal, o sea, usar el, el igual lógico de esta manera en lugar de usar isElement. ¿Por qué usé isElement y no esto? Lo discutimos en clase, pueden probar con estas serie de tres, eh, con estas tres líneas, pueden probar también ustedes si no lo hicieron ya. Esto como siempre va a estar el código completo en la página y en el campus de la materia. Bueno, muy bien, una vez que tengo la base de datos, voy a empezar a responder las preguntas. La primera era, me pide que estudie cómo es el precio por metro cuadrado en todo el dataset.
Bueno, ese precio por metro cuadrado es una variable que no estaba, con lo cual la voy a crear, ¿sí? Y antes de crearlo, lo que voy a mirar es qué hay en la superficie total y en el precio. ¿Por qué? Porque si yo hago un summary de superficie total y del precio, lo que me encuentro es que acá arriba a la derecha veo que, por ejemplo, la superficie, el mínimo es 0 y además hay muchas entradas que son NA. Bueno, eso los voy a filtrar y no me interesan. Y bueno, el precio, hay un precio máximo bastante elevado, después eso lo vamos a ver, pero al menos me voy a eliminar de las variables que me interesan los ceros y los NA, que son superficie total, superficie cubierta y precio. ¿Está bien? O sea, lo que voy a decir es que con este filtro es que no quiero, o sea, que no sea, que la superficie total no sea un elemento de este vectorcito que me cree, que es NA y 0. ¿Está bien? Tampoco quiero que sea un elemento que esto sea un elemento de NA y 0 y así. Entonces, defino así el filtro. Y ahora tengo D1, que pasa a ser un subset del que teníamos antes. Tiene ahora 64.700 entradas, filas, y eso me eliminó los NA y los ceros. Lo verifico acá, un summary de la superficie total, la cubierta y el precio. Bueno, veo que no hay ninguna superficie ni precio que tenga un mínimo de 0, ni siquiera tienen NAs. Mínimo de 0 podría ser un error en la entrada de los datos. Así que bueno, con esto lo eliminamos. Entonces, ¿ahora qué hago? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el precio por metro cuadrado, primero lo puedo definir, agrego una columna, una variable a este data frame de 1, que va a ser el precio dividido la superficie total. Bien, cuando lo hago, puedo ver cómo se distribuye y hago un histograma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago el histograma? Veo esto que está acá, bastante feo. ¿Sí? O sea, veo una sola barra, bastante feo. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Para ver en más detalle cómo es la distribución. Bueno, vuelvo al código acá y yo lo que puedo hacer es, en principio, por ejemplo, agregarle el número de breaks que quiero que tenga este histograma. Si yo hago breaks igual a 1000, ahí mejoró un poco, ¿ven? Lo que yo hice acá abajo es, además de definirle 1000 bines, también acoté el eje X hasta 10.000 y simplemente le saqué el título y algo más. Y lo que sí hice fue cambiar un poco los márgenes. Fíjense que con esta línea que está acá, lo que hago es definir el margen inferior, izquierda, arriba, derecha, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, empezando por abajo en el gráfico, y para que el gráfico ocupe un poquito más todo el espacio que tiene ahí asignado. Muy bien. Y después lo que hice fue, de vuelta con esta función par, le puse new igual a true, de esa manera lo siguiente que voy a graficar se grafica por encima, y lo que hice fue un boxplot horizontal, ¿sí?, de la variable esta precio por metro cuadrado. Y la ubiqué en este lugar que está acá abajo, ¿ven? Bueno, eso simplemente porque se me ocurrió y tenía ganas de ver cómo se hacía. Bien, entonces ahí vemos que la gran mayoría de las propiedades aparentemente tienen un precio por metro cuadrado menor que 6.000, menor que 10.000 diríamos. Yo me puedo fijar cuántas propiedades hay con un precio mayor que 10.000, por las dudas, que no me esté perdiendo nada. Entonces hago esto que está acá y me encuentro con que el 2% de las propiedades, más o menos un poco más,
tienen más de 10.000. Eso lo voy a querer pronto eliminar. ¿Está bien? O sea, quedarme con las que tienen menos de 10.000 y chao. Bien, entonces paso a la pregunta número 2. Así se distribuye el precio por metro cuadrado. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las propiedades caras, promedio y baratas? ¿Sí? O sea, me pide que divida en 3 categorías las propiedades, según cuál sea el precio por metro cuadrado. Entonces, cuando veo esta pregunta, lo primero que pensé es que lo que quiero hacer es, además de a cada propiedad asignarle una etiqueta que sea bajo, medio y alto, o 1, 2 y 3, también quiero un gráfico que sea parecido al que ya tenemos, pero que esté pintado en colores según la categoría de cada propiedad, ¿sí? Entonces, primero lo que hice acá fue eliminar, o sea, ahora voy a hacer un subset de la base de datos que se llamaba de 1, pero esta vez quedándome con las filas de las propiedades que tienen un precio por metro cuadrado menor que 10.000. ¿Está bien? O sea, ahora pasé a de 2. De 2 tiene apenas un poquito menos de filas que de 1. Bueno, muy bien. Y para dividir en 3 categorías, lo que voy a hacer es usar esta función quantil, porque lo que voy a hacer es decir que porque se me ocurrió, hay otras maneras de hacerlo, pero se me ocurrió que las propiedades que están en el 25% más bajo de precio, esas van a ser las que voy a llamar baratas, y las que están en el 25% más alto van a ser las caras, y las que están en el 50% del medio van a ser las de precio medio. Entonces, por ahora, defino estos umbrales de precio por metro cuadrado. Fíjense que es 2.000 y 3.000 más o menos. Más o menos va a ser por acá, hasta 3.000, eso me va a separar las categorías. Entonces lo que voy a hacer es, por un lado, defino un vector que va a ser el que reconozca todas las categorías que tienen un precio por metro cuadrado menor que el umbral 1, otro vector que va a ser también lógico y que va a valer true únicamente si el precio por metro cuadrado es mayor que este umbral 1, pero menor que el umbral 2, y lo mismo para la categoría 3. Y ahora digo que el precio por metro cuadrado define una nueva variable que es precio por metro cuadrado punto cat, ¿sí? Y a eso, si a los de la categoría 1 les voy a decir que esa variable vale 1, categoría 2, 2, categoría 3, 3. ¿Sí? Precio bajo, medio y alto. Bien, ahora yo les voy a mostrar ahora el resultado de hacer este histograma, que era el que yo quería hacer, y después se los muestro un poco más en detalle. Si yo corro esto, el resultado que yo quería era este. ¿Sí? No sabía cómo colorear con varios colores diferentes las barritas del histograma. Bueno, googleé y lo encontré acá. ¿Está bien? O sea, usé esta referencia para hacer algo parecido en mi caso. Y por otro lado, lo que hice fue encontrar 3 colores que me sirvieran como un gradiente de colores, ¿sí? Para representar lo que es las propiedades de precio bajo, medio y alto. Bien, entonces lo que hice fue, lo que hay que hacer es, primero hay que definir cuáles son los bines que uno va a usar. En este caso, fíjense que lo definí como un vector que va de 0 a 10.000 y en pasos de 100. Podemos verlo acá. ¿Sí? Va de 0, 100, 200 hasta 10.000. Y cada uno voy a definir un vector que tiene el mismo tamaño que MyBreaks, pero que es de los colores. Entonces lo que tengo que hacer es elegir qué color voy a usar para cada uno de estos bines que definí antes. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que si el color, si el break es menor que el umbral 1, va a tener un color. Si el break es mayor que el umbral 1, menor que el umbral 2, voy a tener otro color, mayor que el umbral 2,
otro color. ¿Está bien? Esta función acá RGB lo que hace es transformar una terna RGB en un código de color que interpreta después el histograma para graficar. ¿Está bien? ¿Y qué colores elegí? ¿Por qué puse esto raro? Bueno, porque fui a esta página en la que uno puede elegir colores que sean convenientes para lo que uno quiere graficar. ¿Está bien? Ahí uno puede elegir que sean un gradiente, que sea apto para daltónicos y le da los códigos que están, eh, los códigos de los colores que uno puede usar y que están ajustados a la elección que uno quiere hacer. Bueno, entonces, después simplemente hicimos el histograma y yo le puse que use estos breaks y que los colores los tome de MyColors. Bueno, así generamos el histograma. Esto que yo hice acá no es solamente un capricho, sino que ustedes piensen cómo siempre cuando uno les pide explorar un dataset y visualizarlo, que la forma de visualizarlo de alguna forma represente bien lo que uno quiere mostrar. ¿Está bien? No se queden con la primera forma de hacerlo, sino que intenten ver si alguien que ve ese gráfico va a interpretar lo que ustedes quieren transmitir. Así que este ejercicio lo vamos a ir haciendo bastante a lo largo de la materia. Una forma más que les quería dejar acá como referencia sobre lo que uno puede hacer como para encontrar dónde está la masa crítica, digamos, de los datos, es usar lo que se llama el Highest Density Region, que lo que significa esto es encontrar cuál es la región sobre el eje X sobre la cual está la región más pequeña del eje X, en la cual se concentra un cierto porcentaje de los datos. Por ejemplo, yo puse acá, usando esta librería HDR CDE, que calcula este HDR, es una alternativa a usar los intercuantiles, si quieren. Pero uno le dice, tiene algunas ventajas, además, independientemente diferente. En algún punto se diferencia de eso. Pero empíricamente es simplemente eso, es encontrar cuál es el mínimo intervalo, podría incluso ser disjunto, pero bueno, cuál es el mínimo intervalo sobre el eje X, que contiene en este caso el 89% de los datos. Bueno, yo lo cargo, los muestro nada más y les dejo la referencia acá si quieren chusmearlo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al punto 3. La pregunta 3 es cómo cambia el precio según la cantidad de habitaciones, lo que en la base de datos se llama rooms. ¿Sí? O sea, lo que puedo hacer acá es, para empezar, puedo hacer un bar plot. Primero hacer el table de rooms, a ver con qué me encuentro. Eso lo que me va a decir acá a la derecha es cuántas propiedades tienen un cuarto, cuántas dos cuartos, cuántas tres cuartos. ¿Sí? Hace esta tabla que está acá. Bueno, como ven hay muchas que la mayoría tienen menos de 6, como es esperable, y sin embargo hay un montón hay varias que tienen más de 6. Lo que voy a hacer es voy a analizar únicamente las que tienen entre 1 y 6 cuartos, así que fíjense que acá de vuelta estoy filtrando la base para pasar a algo que llamé D3, que va a tener solamente propiedades con menos de 7 cuartos y que este número no sea un NA. Bien. Y también definí, porque me molestaba un poco la cantidad de ceros, definí una cantidad que es el precio, pero dividido 1000. ¿Sí? Así que esa medida. Entonces ahora sí, fíjense cómo puedo hacer un bar plot para ver cuántas propiedades tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 habitaciones.
Esto puede mejorar un poco si hacemos un box plot para ver el precio, ahora sí, por la cantidad de habitaciones. Bueno, como es esperable, esto aumenta, ¿no? Cuanto más habitaciones se ve que hay más, aumenta el precio. Ahora, si uno lo quiere ver por tipo de propiedad, fíjense, lo que yo hice acá es, le pedí que me haga una tabla entre las variables tipo de propiedad y número de cuartos. ¿Está bien? Acá esto lo veo. Vamos a hacer así. Ahora ahí, vamos de vuelta. Pero bueno, esencialmente tenemos esto. Lo que quiero ver es que, más que nada, tenemos departamentos, tenemos PH y casa. PH y casa. Los demás no los voy a analizar solo esas tres. Entonces lo que voy a hacer, me interesa, es de vuelta este mismo tipo de boxplot que tengo acá, pero únicamente para los departamentos. ¿Sí? Ahí lo tengo para los departamentos, ahí lo tengo para los PHs, ahí lo tengo para las casas. Estos subplots se consiguen haciendo de vuelta con la función par, mfrow, y uno le pone cuántas filas y cuántas columnas quiere que tenga su figura. ¿Está bien? Bueno, básicamente, independiente de los tres tipos de propiedades que elegimos, se ve que aumenta, a lo mejor en los pH después de los 5 cuartos parece no cambiar tanto, pero en todo caso, más o menos se ve que es todo parecido. Y si uno lo mira por barrio, fíjense, el barrio estaba en L3. Entonces si yo hago table de L3, ¿sí? Me encuentro con esto, que está ordenado además, por orden alfabético. Está ordenado por alfabético. Bueno, voy a elegir arbitrariamente 3 barrios que van a ser Palermo, Caballito y Flores. Y me voy a fijar cómo es esto cómo es esta relación en cada uno de esos 3 barrios. Acá lo tengo para Palermo, Caballito y Flores. ¿Está bien? De vuelta, se ve todo muy parecido. Ahora le agregué algo que tiene que ver con cuáles son los barrios más caros y los más baratos. ¿Está bien? Los más caros. ¿Cómo hago para encontrar los barrios más caros y los barrios más baratos? Bien. Primero vuelvo a tener un solo plot y yo podría hacer esto, un box plot del precio separado en barrio. ¿Está bien? Fíjense, si yo hago esto, ahí tenemos en crudo esto que está acá. Tiene varios problemas, que el eje X no se ve bien, y que además no está ordenado. Yo quiero que esté ordenado este boxplot por orden de la mediana, de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces lo que voy a hacer es, primero, la columna que tiene el barrio la voy a pasar a un factor, la voy a llamar transformar en un factor. Y después lo que voy a hacer es ordenar este factor, que es esto que está acá. Voy a separarlo un poquito. Cuando yo hice este boxplot acá, me guardé, fíjense, la salida del boxplot en esta variable b. Esta variable b, si ustedes la abren acá y se fijan, tiene metido adentro toda la información que se necesita para hacer el boxplot. Por ejemplo, tenemos la estadística, ¿no? Tenemos 57 barrios y para cada barrio tenemos 5 números que corresponden a los mismos números que uno obtiene en un summary de una variable. ¿Está bien? Y si entonces uno se fija la fila 3 para todos los barrios, que es lo que yo hice acá, lo que tiene es la mediana.
¿Sí? Acá tenemos la mediana para cada barrio. Si yo lo ordeno, lo que me dice es cuál es el índice correspondiente a el barrio más barato, o sea, en orden. Me devuelve los índices ordenados por mediana, que yo es lo que le puse acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es redefinir este factor L3, pero que los niveles, fíjense que, vamos a hacer una cosa, yo tengo acá en D3, ahora L3, acá abajo, es un factor que tiene 57 niveles, y empieza con abasto, después con está en orden alfabético. Yo quiero que L3 sea un factor también, pero ordenado según, por orden creciente o decreciente. Entonces lo que voy a hacer es que agarrar los niveles estos, levels de L3, entonces yo lo pego acá los tengo a todos ordenados por orden alfabético. Pero yo lo que quiero es que genere un vector que tenga los mismos barrios, pero ordenados de otra forma. Entonces, si yo este vector que tiene todos los barrios lo ordeno según lo que me había dado orden. Ahora, fíjense que el último es Puerto Madero, el anteúltimo es Las Cañitas, Recoleta, esos son los barrios más caros, y arriba los más baratos. Entonces, cuando corro esta línea que está acá, así, ahora tengo el E3 ordenado de menor a mayor según la mediana. Bueno, todo esto para volver a hacer un boxplot, ¿sí? De precio separado por barrio, pero ahora lo tenemos ordenado. ¿Sí? Estos son los más baratos, estos son los más caros. ¿Sí? Hice un rev del vector S, que simplemente hace un flip del orden de un vector, y entonces ahora me quedé con los más caros. Bueno, nada, esta es la forma que se puede hacer esto. Podemos pasar a la pregunta 4. ¿Qué considera que describe mejor el precio de una propiedad? Bueno, acá había muchas alternativas, ¿no? Ustedes habrán hecho algo, yo lo que hice fue mirar un poco, lo discutimos en clase, pero bueno, vamos a repasar un poco esto que está acá. Para empezar, simplemente me voy a quedar con las propiedades que tienen superficie cubierta y total menor a 600 metros cuadrados. Y chao. Entonces ahora tengo D4, tiene un poquito menos de datos que D3, pero para que no me moleste. Y después, fíjense, este es el precio en función del número de cuartos. Y quiero comparar cómo es el precio del número de cuartos con el precio en función de la superficie. Si yo hago un plot, que es un scatter plot, lo que me va a aparecer ahora, tarda un poquito. Ahí está. Bien, esto es lo que pasa si uno grafica el precio en función de la superficie cubierta, ¿sí? O sea, cada punto de esto es una propiedad. En principio, acá esto se ve, ¿no? Como que hay una tendencia aparentemente a aumentar el precio cuando aumenta la superficie, lo cual es obviamente esperable. Lo que yo les pido es que cuando pase esto, como discutimos en clase también, intenten ver, como decía, cuál es la mejor manera de verlo, ¿sí? O sea, trabajar un poquito para mejorar la representación esta, porque toda esta región que está negra, no podemos entender qué hay ahí adentro, simplemente porque hay tantos datos superpuestos que no se ve nada. Entonces, una cosa que se puede hacer primero es cambiar el símbolo, o sea, en lugar de usar circulitos, usar puntos. Entonces,
Eso es lo que yo usé acá, ¿sí? Después, si uno hace eso, va a mejorar. Esto lo voy a poner en 1. Y les muestro lo que hice acá. Este CEX controla el tamaño de los puntos. Ven que ahí pasó a puntos, pero sigue siendo un enchastre. Bueno, yo ahora le voy a poner como estaba antes, 0.1. Ahora mejoró bastante. Ahora se ve un poco más de estructura ahí adentro. Y sí, se entiende un poco que el precio aumenta con la superficie. Yo también le puedo agregar, como hizo Ariel una de las primeras clases, una recta que sea un fiteo de estos datos, ¿sí? O sea, son estas dos líneas que están acá. Eso va a ayudar también. Y en esto, en relación a el precio en función del número de habitaciones, bueno, el número de habitaciones es una medida discreta y con poca granularidad, ¿no? En cambio, la superficie cubierta permite hacer una descripción más fina de los datos. O sea, en ambos casos el precio aumenta en función de esas dos variables. Pero con los elementos que tenemos ahora, yo lo que diría es quedarme, si tuviera que quedarme con una de las dos, me quedaría con la superficie cubierta, simplemente porque tengo más información que con una medida discreta como el número de habitaciones y nada más. Bien. ¿Cómo cambia la superficie cubierta según el número de habitaciones? Bueno, acá es algo parecido también. Nos pide que... acá hay algún error. Quedó muy cortito esto. Necesita que sea más grande esto. Yo lo hice chiquitito para que se viera mejor en el video. Ok, ya sé lo que pasa. Y volver a... Y ahora, bueno, si uno lo hace según el tipo bueno, qué feo que se ve esto. Ahí está. Según el tipo de propiedad, la verdad es que también no se ve nada muy diferente según el tipo de propiedad. Según el barrio van a encontrarse con algo parecido. Siempre acá la idea era explorar cómo depende la superficie en función de distintas variables. Bueno, vamos a pasar directamente a las 6 ahora. Bueno, mejor dicho, vamos a pasar directamente al 8, porque los otros son parecidos y si no se va a hacer muy largo y aburrido todo esto. Bien. Igualmente, obviamente, esto lo tienen y lo pueden chusmear y lo pueden reproducir y pueden preguntar todo lo que quieran. Pero en este momento pasamos al 8, que tiene que ver con calcular el tiempo entre dos eventos, que son el día en el que se publicó el anuncio y el día en que se dio de baja el anuncio. ¿Sí? Start date y end date. Bien, uno puede mandarse a hacer la resta entre end date y start date, pero tiene que tener en cuenta primero que tienen que tener formato fecha. Pero antes de cualquier cosa, de todas formas, lo que conviene hacer es abrir el dataset, el data frame, y mirar un poco de qué se tratan estas variables. Y ahí lo que tenemos es, fíjense que las fechas de inicio y las fechas de fin. ¿Ven que acá aparece un 9999 como año? A ver si aparece otro. Acá, otros más, 9999. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Qué puede ser? Solo aparece una fecha de finalización. Quiere decir que probablemente sean avisos que están todavía
publicados a la fecha en la que se bajó este dataset. Entonces, como decía, uno puede venir y decir, miren, voy a calcular la fecha de inicio, pero en formato date, ¿sí? O sea, porque si yo voy acá, este es otro tema, o miro acá, perdón, acá. Type of de 1 start date es un character. Entonces lo tengo que transformar en fecha. Eso lo hago con estas dos líneas que están acá. Y una vez que están las dos en fecha, yo sí puedo hacer la resta. Me va a dar la resta en días, ¿sí? Y si yo hago el histograma, tengo que agrandar esto de vuelta. Bien, me faltó esto. Tac. ¿Qué pasó? Yo todavía no me deshice de los 9999, ¿sí? De los que tienen año 999. Entonces, lo que tengo que hacer, fíjense que si yo me quedo únicamente con los intervalos de tiempo, o sea, con la duración de avisos que tienen menos de 5 años, esto me da bastante más lindo, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es eliminar estos avisos que todavía están publicados seguramente. Entonces, para eso, de vuelta, tengo que ver que si yo agarro la fecha de finalización, pero la quiero en formato ¿no? Esto lo que me hace es, me formatea la fecha, pero solamente me devuelve el año. Y the year. Entonces, si yo pido que esto sea igual a 9999, bueno, eso me marca todas las fechas que tienen ese año. Fíjense que son, ahora calculo el promedio de eso, son 23%. Entonces acá defino este filtro F, no quiero que sea esa, y si hago el histograma de todas las duraciones de los avisos, exceptuando estas raras, tengo una cosa parecida a esta, ¿sí? Bien. Eso para saberse manejar con fechas. Y por último, para cerrar, teníamos esto de queremos saber cuántos avisos se publican según el día de la semana. ¿Está bien? Entonces, primero voy a definir un vector que tiene los días, ¿sí? Y si yo uso, ¿por qué defino este vector que tiene días? Porque si yo uso esta función weekdays de R, y me fijo que hay acá en WD, eso lo que me dice es para cada fecha, acuérdense que start date ya tenía formato de fecha, me dice qué día de la semana es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los primeros son todos domingo. Bueno, entonces, y si yo hago un table de eso, ¿qué tengo? Me dice cuántos ocurrieron el viernes, lunes, sábado, domingo y así. Obviamente desordenado, de vuelta, tengo que ordenarlo. Otra forma de ordenarlo es la siguiente. Yo quiero hacer que este vector días, que yo había definido acá, ¿sí? Que los tiene bien ordenaditos, yo quiero hacer este match entre ese vector y el vector que tiene los nombres de la tabla esa que me generé, ¿sí? O sea, yo los tenía ordenados así, Friday, Monday, así. Entonces, cuando yo hago match, fíjense lo que pasa, es una función que me dice que si yo quiero el lunes, lo tengo que encontrar en la posición 2 de la tabla original. Si yo quiero Tuesday, lo tengo que encontrar en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está. ¿Está bien? O sea que me sirve para reordenarlo. Entonces voy a reordenar la tabla de esta manera. ¿Sí? La reordené los índices.
lo guardé en el mismo, con el mismo nombre, y ahora sí hago un bar plot de esa tabla, y tengo esto que está acá bien ordenadito. O sea que los viernes, que es esperable también, es el día que más se publican. Bueno, esto es todo para la primera parte.